ahí sí. ¿Se ve esto? Sí, profe. Ya, esta es la actividad que trabajamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ah, no, profe, se ve la carpeta. Ah, la carpeta. Ya. ¿Ahí? Sí, sí, profe. ¿Se ve? Sí. Ah, qué bueno, ya. Saqué bruscamente el otro, pero preferí que analizáramos esto. El otro plano yo se los voy a enviar, pero modificado. Y el próximo miércoles, antes del miércoles, el próximo miércoles vamos a conversar sobre ese plano, que en el fondo es el que quiero yo que me dibujen ahí formalmente, con cuadro de carga, con todo. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Profe, ya Esto se lo ve. vi, pudieron leer un poco lo que yo les mandé, se los mandé ¿ah? ¿Lo recibieron? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? No, profe. O sea, en la última parte nomás se pone alguna descripción, o sea, alguna, como algo, ¿La última columna? sí. No, era un comentario que nosotros íbamos a ir haciendo. Si esto quiero que se lo dejen ustedes. eh, Entonces, cuando estén haciendo el trabajo, van a ir viendo un poquito de la idea de esto. Por ejemplo, mira, el torno. Los tornos normalmente tienen, todo ubican un torno. Yo hablo de torno y torno, ¿saben? Es una máquina herramienta sí, sí, sí. para trabajar en piezas mecánicas, ¿ya? Piezas metálicas. Entonces, por ejemplo, el torno es de 11 kilowatts de potencia, ¿ya? Si yo le voy a basar el dardo al tiro, que son 22,5 amperes, ¿ok? Y esa es la corriente que el torno consume cuando trabaja full, a plena carga. Por lo tanto, yo tengo que elegir una protección que sea para ese torno, ¿ok? Y como estamos hablando del disyuntor trifásico, lo tengo ahí. No sé si me siguen en pantalla. Sí, profe, sí lo estoy viendo. Ahí está. Entonces yo les puse algunos valores normalizados y algunos de estos tenemos que elegir para proteger ese torno, esa máquina. Y de aquí lo sacamos. ¿Cuál dejaríamos ahí? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿qué pasó, profe? ¿Que cerró la sesión? ¿Cómo? ¿Que había cerrado la sesión? Sí, pero la cerré porque yo me equivoqué, porque es que andaba buscando cómo ingresar en Ah, pantalla. Y tuve yo me que... asusté, yo dije, al profe le pasó algo. No, ¿cómo la otra vez? Sí, cuando se cortó la luz. Sí. No, todo bien. Gracias, todo Ya, bien. profe. Entonces lo volví a resetear en el fondo, salí y después ingresé nuevamente. Ya, profe. Oye, pero le estaba comentando que espérate. Ah, lo borré yo. No quiero borrar Estuve mostrando el esquema de fuerza que anduve buscando y al final lo logré, po, en Bueno, el que van a trabajar. Pero el miércoles yo le voy a enviar, no sé si, espero que mañana, lo voy a alivianar un poco el dibujo, se lo envío y sobre ese vamos a trabajar el miércoles, ¿ya? ya, profe. Para que empiecen a armar el plano. Es un plano más chico, pero que tiene los conceptos de fuerza, que me interesa a mí. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que un torno
un torno, el torno que yo les voy a proponer, y que lo tengo acá, voy a ir así, ¿eh? Vean bien esta hoja. Ahí dice torno, ¿se fijan? ¿Tú ubicáis lo que es un torno, Yerko? Cuando uno habla de máquina herramienta, de tornos, de Tiene taladro. como un punto, ¿cierto, profe? Que es como una cosa que hace rodar el tocón de madera, por decirlo de alguna manera. Que hay de fierro igual, creo. Claro, cuando es de madera, ese estamos Sí, po. antiguos, ¿eh? Es que el de madera he visto hartos videos porque hacen cosas No, súper ponle tú bonitas. los trompos, po, los que uno Sí, juega po, para los el trompos. 18. Claro, Sí, po, esos son contornos. esos son con torno Sí. en madera, tienes Y toda hay la razón, y gente que se hace hacen. lámparas, hay gente que hace como los mismos pilares de madera, si lo hacen con el torno. Sí, he visto Exacto, hartos videitos de eso. tienes toda la razón. Es que yo estaba pensando, pues ahí tú a nivel industrial, el mismo taller que está en la U, po, Ah, sí, po. Sí, hay tornos que pero son para trabajar en metal igual. en metálico. Es lo mismo, si yo puedo hacer un trompito, es metálico. Ujú. Hay un montón de... Y ahí se realizan. Y ese torno, en términos muy sencillos, tiene 11 kilowatts de potencia, 380 volts, y cuando funciona a plena carga, consume 22,3 amperes. Entonces, para ese torno, como es trifásico, yo tengo que elegir una protección como este disyuntor. Este, ¿ya? Y los valores de esa protección, que ahora es trifásico, por eso hay 3, 1, 2, 3. Nosotros veníamos usando solamente el monofásico. Y los valores de esa protección los elijo de aquí. A ver si tienen buena memoria, ¿cuáles eran los valores normalizados de los disyuntores de la casa? Los de 220, los monofásicos. Eran... ah, me acuerdo que había un 16, hay un 10. Es por de 3 en 3, ¿cierto, profe, o no? No, no. El primero es 6, el más El chico. primero es 6. Después efectivamente viene un 10, Sí, después después viene viene el un 16, 16, y en algunas situaciones se habla de 15, entre 15 y 16, 20. 20 y 25. Mm. Igual anduve Bueno, cerca, ¿ah? muy cerca. Pero aquí tenemos otros valores que son los normalizados. Y eso lo van a tener ustedes porque yo le envié esto, ¿no? Sí, porque esto lo hicimos en la clase. Sí, profe, ese sí está enviado. Este sí, exacto, este está enviado. Y obviamente si yo tengo ese torno de 22,3 amperes, elegiré cuál de estos que salen aquí. El de 40. El de 40. ¿Estoy seguro? Sí, porque dijo que eran 32 amperes, pues. No, 22,3. Ah, el de 25. El de 25, exacto. A ver, el taladro de 9 amperes. Lo voy a poner en aprieto. Un taladro de 4 kilowatts, su capacidad es de 9 amperes. ¿Cuál uso? El de 10. Puede ser el de 10. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una ampolleta adicional ya? Lo quiero iluminar. El de 16. Lo más criterioso viene siendo el de 16, el de 10 queda justo. Ya, profe. Ponle todo el compresor, consume 5,3 amperes. Un compresor. Con ese yo podría poner una de 10, ¿verdad? Sí, profe. Un disyuntor de 10. Ok, vamos a seguir aquí abajo, donde quedamos. Esto salió bien, ¿eh? Los enchufes hembra para fuerza trifásico. ¿Nosotros se acuerdan que vimos este? Que nació de ver por qué el símbolo era con una N en la línea. El símbolo que sale en la simbología eléctrica que yo les pasé.
¿Y eso era por qué? ¿Qué significan los tres polos? Las tres fases, Las tres fases, RST, más la neutro neutro y la tierra. y más tierra. Por eso era de 5. Por eso normalmente uno, en una aplicación que podemos ver, puede decir 5 y el enchufe. Significa que lleva los tres polos más el neutro y tierra, que es normalmente, en forma normal, el enchufe que se ocupa para alimentar estas maquinitas que estamos viendo, como el torno, el taladro, que son trifásicos. Todos llevan neutro, no, todos llevan tierra, eso sí, y el neutro lo llevan si es que es necesario poner alguna iluminación con 220, algún sistema de enfriamiento, todo. Normalmente todos llevan 5. Y si no sería, si no tengo 220, no tengo ampolleta, sería el de 3P más TEPO. ¿Ya? Y este de 2 polos más T, fíjense, ¿qué significará? Dos fases y tierra. 2 fases y tierra. Un ejemplo de eso son las máquinas soldadoras, por ejemplo, que yo les voy a poner un ejemplo. Muchas máquinas soldadoras son trifásicas ahora, pero también hay bifásicas que se llaman. Bi de B larga, bifásica. Y eso significa 2 polos, por lo tanto el enchufe para esa máquina sería ese. ¿De acuerdo? Y ahí están las corrientes que soportan eso. Está. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿No, profe? Dime. Por mi parte no le digo. Yo estoy clarito, profe. Qué bueno. Pregunten nomás. Oye, ¿han sabido de Daniel, la bandera, la chica la bandera? No, profe, pero creo que está enfermito, tenía que hacerse un examen. Sí, sí. Y Sí, Javier, pero, ¿están viniendo a clase o no? O sea, ¿están participando o no? o sea, por lo que yo sé, o sea, el Javier trabaja y como que después de las clases, yo cacho que como viven juntos, deben hacer lo mismo. Ya. Ok. Y que la Ana María Salazar también no ha venido. No sé, profe, ahí no cacho. ¿No lo ubicas? No, no sé qué le Sí, va a pasar. parece que no era de la generación de ustedes. ¿O no es? Sí, pues sí es de nuestra generación. Ah, es. Sí, pero no sé. No sabes qué pasa. No. Y la Eileen está haciendo su práctica justo en después de las 2 de la tarde, así que no puede No meterse en su puede. clase. Ya. Bueno, sigamos nosotros. En esto, aquí sí quiero que me ayuden. Alguien que me ayude aquí. Porque el conductor eléctrico que vamos a usar es THW, esto sale en la norma que yo les pasé que le envié. Pero ¿O como los no? tipos de cable. ¿Sí? Sí. ¿Les mandé o no? No, parece que no, profe. Pero me acuerdo la página que vimos el otro día. ¿Y no está la norma? A ver. Chuta, no quiero perderme. Si me pierdo, ustedes me retan. Espérate, ¿dónde está? ¿Pero cuándo manda esa norma? Eso ¿Cuánto? es lo que quiero. Espérate. Esta que está aquí, mira. ¿Se ve? No, profe, tengo que cambiar pantalla. Ahí mismo donde sale compartir pantalla, apretarlo de nuevo y va a salir para cambiar la pantalla. Ah, ¿ahí sí? Sí, Bien, gracias. ¿Sí? sí, ahí se ve. Yo recuerdo, no, chuta. Ay, ¿no les mandé esta? A ver, profe, bajen. Esa es la que aparece en la NIA y todos los tipos de cables, ¿cierto, Sí, profe? sí, Y que tiene sí, una descripción Ah, al lado. entonces, Sí, sí la sí. mandó. Sí, parece sí, que se la envié. sí. Mira,
Ayúdenme en la tabla, espérame, en la tabla 8.6, que yo le dije que siempre en cualquier libro de este tipo es la tabla 8.6, sea la edición que sea de la norma eléctrica. Entonces, yo me voy a la tabla 8.6, aquí anda. Esta, si vimos un poquito esta, mira. Esa es la tabla 8.6, ¿sí? Y aquí salen los tres que yo tengo propuesto ahí en el apunte que estábamos llenando. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, este es para fuerza, tal como lo vimos en el otro apunte que te acuerdas tú, Yerko, o Eduardo, no me acuerdo, de al fin de la clase que yo le mostré los dibujos, que era un alambre, que era un cable. Este puede ser usado en ambientes seco y húmedo, THWE, canalizado en tuberías, bandeja, escalerilla. ¿Ya? Como es resistente a la humedad, se puede usar subterráneo. Este es el famoso EVA que se usa ahora. La intemperie, estación aérea o subterránea. Voy a ver. TTMU. A lo mejor lo cambiamos, ¿ah? ¿Qué será mejor? Ayúdenme ustedes para hacer una aplicación en un taller y que nosotros la instalemos subterráneamente. Era el de arriba, parece. Espérate. El segundo creo que decía que era resistente a... El EVA sería bueno, profe. Yo creo que bajo tierra. Pero el EVA no está considerado como para elementos, para fuerza. Es más bien para elementos domiciliarios y salones especiales. Por eso normalmente no se pone para fuerza. Esto sí, porque seco y humedad, pero fíjense en esto. Si yo les digo que la instalación nuestra va a ser de canalización subterránea. Fíjense en esto. ¿Están viendo el cursor? Sí. En ducto directamente en tierra. Y nosotros perfectamente podríamos enviar ese cable del tablero hacia donde está el torno subterráneamente mediante el ducto. Y ahí dice subterráneo. Yo creo que este es más apropiado. ¿O tienen otra idea? Claro que debe ser más caro este sí. ¿Cuál es la diferencia? Sigan el cursor entre conductor unipolar y conductor multipolar. También lo conversamos, de eso sí que me acuerdo. Unipolar. Ajá. Mm, ¿Te acuerdas cuando vimos los enchufes y dijimos que eran 2P? Dos polos más tierra, por ejemplo. el unipolar debe ser ese. Un Dos es solo más la polo tierra. o una sola fase. Sí. Y Sí, los demás son con más polos. los multi significa, el unipolar significa que es un cable nomás, un alambre. Sí. Y si yo quiero poner 3 fases, tendría que tirar 3 alambres. ¿Te fijas? O 3 cables. Sí. Sí. Y el multi significa que lleva chaqueta común. Aislación común. Entonces los 3 o los 4 o los 5 van por dentro. Entonces como un cordón grande. Y ese es mejor para colocarlo en ducto, porque si hay una sola, en el fondo es como un cable que lleva 5 cables. No sé si me estoy dando a entender bien. Sí, profe. TTMU. Así que yo creo, pero no se preocupen ustedes, yo les voy a dar todas las condiciones. Estoy viendo otra forma mejor nomás de cable. Vamos a usar el TTMU. Ese va a ser. ¿Ya? El miércoles ustedes van a tener todas las condiciones para hacer el plano, o sea, todas las direcciones, las informaciones, lo que vamos a hacer, todo. Nos vamos a quedar con ese. Y este salió
¿Se ve algo ahí? ¿Se ve? No, profe, tiene que No. cambiar la pantalla. Ahí Estaba viendo donde- el PDF lo mismo anterior, que no. dice- lo mismo que dice... ¿Ahí sí? Sí, Mira, ahí sí. Gracias, viejo. Ahí estoy aprendiendo más yo también. Entonces lo que estábamos hablando es esto. Entonces yo voy a colocar el TTMU. Voy a colocar este. TTMU. Y lo más probable es que nos quedemos con este, pero yo lo confirmo. Ese. Entonces, ¿cuál era la idea al poner aplicaciones? Aquí. Es colocar un poco para que, ya vimos un poco, para que sirve bajo humedad, ambiente seco, subterráneo, todo eso. ¿Ya? A no ser que ustedes, por ejemplo, digan, no, yo voy a usar el THN, y ahí necesitamos saber qué aplicaciones tiene y qué secciones tiene. Pero si no, nos dedicamos al TTMU. Ahora, las secciones AWG y M milímetros cuadrados, yo les pregunté alguna vez de tarea que me dijeran qué era la WG. Y vamos a hacer esto. En la página... Esto no está... Pero esto está. A ver. Aquí. Esto no se ve. Yo voy a hacer esto. ¿Ahí se ve la norma nuevamente? Ya. Yo voy a ir al asiento rastreado. Voy a ir aquí. Esto es lo que quería mostrar. ¿Están viendo una equivalencia? sí. Nosotros cuando hablamos en Chile, no hablamos del 2,08, hablamos de 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿El anterior cuál era? ¿A 2,5? 2. No, 1,5. 1,5, que era el mínimo, que el mínimo en iluminación. Y el mínimo en enchufe era 2,5, ¿sí? Entonces aquí, para que ustedes se armen más o menos la idea, el 14WG, que es una medida americana, equivale al 2,08. Entonces en Chile yo podría comprar 2,08 milímetros cuadrados, pero que no es nacional. Entonces ahí lo que uno dice es 14 AWG. ¿Sí? El 2,5 es el que sigue en Chile, pero yo no tengo, y el 3,31 es el que lo sigue aquí, que es el 12 AWG. Fíjense que los milímetros cuadrados, mientras más aumentan, va disminuyendo el AWG. El 1 sobre 0, el 200, el 4 sobre 0, si ya no se ocupan en términos normales, son muy gruesos. ¿Alguien ha escuchado hablar de las mallas de tierra? Aparte de lo que yo le he dicho, pero como malla de tierra, no como el tubo Copperware que sale en los medidores, o la barra Copperware. No, profe. No han tenido Yo no. oportunidad. Mira, todo edificación grande, ponle tú la Universidad de Santa María, tienen una zona, una malla de tierra que es un tejido de puro cobre, por eso se llama malla, y que está enterrado, como 80 centímetros más o menos del nivel del suelo. Y ese se hace normalmente con calibre 2,0. Con ese. Es carísima la malla, porque el cobre es caro, y el 2 sobre 0 obviamente ya son 67,4 milímetros cuadrados. Uno podría conocer el de 1,5 en la casa, que es delgadito, el 2,5 que es más grueso, y así hasta llegar a 67,4 milímetros cuadrados.
Es grueso, pero grueso. ¿Alguien podría sacarme qué diámetro tiene este? Cuando uno es... Voy a sacar el lápiz. ¿Eh? Hay una expresión de sección. ¿Me están viendo lo que escribo? Sí. Igual a qué. Y que relaciona el diámetro. En una sección, esto es redondo, ¿ah? Transversal aquí. Ahí, lo que está churado. ¿Te acuerdas? Ese que dice pi cuarto por diámetro cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿La han Sí. alguna vez ejercitado? Sí, me acuerdo. De eso. Si yo despejo el diámetro, me va a dar el diámetro en milímetros, porque esta sección va en milímetro cuadrado. Mm. Esta, la nuestra, y que es la formulita que tenemos. Entonces yo despejo el diámetro, me va a salir aquí el diámetro de este conductor, de este. Y que al lado del 2,5, 1,5 es muy grande. Y con ese calibre se hacen las mallas de tierra. Obviamente uno compra 2 sobre 0, se habla, 2 rayas 0, 2 sobre 0, AWG. Y con eso se compra. Solamente esta tabla se las traía para que sepan que hay una conversión y hay una relación entre la equivalencia de secciones AWG con lo que es milímetro cuadrado. ¿Estamos? Yo voy a salir de aquí ahora. Y vamos a ir al que teníamos antes. ¿Ahí volví? Sí. Chuta, no los quiero enredar mucho, pero ¿están claros? ¿Se enredaron? No, yo estoy entendiendo, profe. ¿Ah? Estoy entendiendo. Ok. Entonces vamos a utilizar, repito, un conductor que sea apropiado, subterráneo, y yo esas características se las doy. Y cuando yo coloco aquí, y ustedes pueden hacer ese ejercicio, secciones WG milímetros, es un poco buscar la tablita y tener las relaciones. ¿Qué quedamos al final? ¿La norma se la había enviado o no? Sí, la había mandado la otra vez, la de los cables. Casi al inicio. Si no fue al inicio, bordea un poco eso. Sí. Deja verla de nuevo una cosita que salen a... No, aquí no. ¿Ahí están viendo la norma? Sí. Ya yo miro la tabla 8A y ahí salimos de aquí. No sé en qué tabla voy. 6,4. Ahí estoy. El que estaba ahí, por ejemplo, ¿cuál puse yo? ¿El TTU? TTMU Sí. parece. Fíjate que aquí sale la relación entre AWG y sale un poco lo que sale en el diámetro, lo que yo le hice calcular. ¿Te fijas? Sí. ¿Cuál era el que...? Ah, no, pero sale de acá. El espesor. Ahí está también, dice sección nominal en milímetros cuadrados, que está lo equivalente a AWG, 2,08, 5,26. Nos sale aquí en milímetros cuadrados, la nacional, porque estos son solo secciones AWG. Esa es la idea. Si nos vamos a la nuestra, secciones métricas. Estas son secciones. Ahí apareció el 1,5. ¿Te fijan? Y ahí Sí. apareció el 2,5 de lo que hablábamos, porque son secciones métricas o milimétricas. Y ahí está el NIA, NSIA, todo eso. Ya cuando hablamos
Cuando hablamos de THW, THWN, ya hablamos de AWG. Aun cuando aquí sale milímetro cuadrado, pero estas son AWG. Ya, ahora sí que salimos de esto. Entonces yo se lo había entregado. Profe, y para el trabajo tenemos que hacer como un informe, ¿cierto? Sí. Y ahí Sí. tenemos que hacer la conversión al diámetro. Y ahí tienen que hacer la conversión, pero de las que ocuparon nomás. Ya. No de todo, porque tú calculaste, no sé, pues, 22,3 era el cálculo, el consumo de un torno. Entonces yo tengo que llevar el conductor, la energía al torno, pero con el diámetro que me soporte 22,3 amperes. Es lo que siempre hemos hecho. ¿Quieren ver eso? ¿Es la norma? Esa sería la... ¿Cuál era el número de la norma? No me acuerdo, profe. Pero ahí te decía pues, que cierto diámetro soportaba cierto voltaje. Corriente. Sí, corriente. Siempre míralo en función de corriente. Porque esta corriente, lo que hicimos nosotros en la casa, cuando calculamos potencia y calculábamos corriente para lograr la sección del conductor y para lograr la protección. ¿Ok? Aquí yo les doy la corriente, no hay cálculo de corriente aquí, se los doy. Y con esto nosotros utilizamos tabla y vemos qué sección de conductor y vemos qué dimensión de la protección. Por ejemplo, de nuevo, con ese 15,6 de la fresadora, fíjense en esto. ¿Esto lo están viendo? ¿Ya? Y voy aquí. ¿Cuál usaría en este? ¿Qué disyuntor usaría? Pero está mostrando la tabla todavía, ¿cierto? ¿Cuál? No he mostrado la tabla en la que estoy viendo. ¿Cuál? Sí, la Esta entrada chica, estamos viendo la tabla nosotros, la tabla 8 de la norma. Mm. Ya. La voy a buscar ahora, a ver. ¿Ahí? Ahí sí, profe. Sí. ¿Ahí sí? Ya. Entonces mi pregunta era esta, chiquillo. La fresadora consume 15,6 amperes, otra máquina herramienta. Por lo tanto, yo debo elegir el conductor y debo elegir la protección. Elijo la protección. Ahora yo les doy la corriente, no tienen que calcular la corriente. Y si era de... ¿Cuánto era la fresadora? De 15,6 amperes que pondríamos. El de 20. Más criterioso el de 20, ¿verdad? Mm. Porque nosotros cuando hablamos de la fresadora estamos hablando solo del motor de la fresadora. Sí. Pero tiene otros elementos que podrían aumentar un poco la corriente, el consumo. Por lo tanto, el de 20 es más criterioso. Entonces ahora van directo ustedes. ¿Ya? Y para efectos de la corriente, tendríamos que ir... A ver, hagamos los tiros mejor para que no... A ver si me resulta. Me está resultando todo, así que... Vamos aquí. Pero yo tengo que hacer esto ahora. ¿Ahí estamos bien? Sí, cambiado la tabla. Estamos en la tabla. Entonces, 87, 87A. Vamos a la tabla, a ver. 86A. Esta tabla. Esta tabla es para milimétrica. Busquemos la otra tabla. Esta tabla. Fíjense que ahí dice sección AWG. ¿Sí? Y si dice sección AWG, y fíjense que hay aquí. Para los tipos de cables. Exacto. Estos son los tipos de cable. La temperatura de servicio en grados Celsius 75. El que nosotros mencionamos, yo tenía propuesto esto. Vamos a ver, a lo mejor lo dejamos. Y el otro era el TTMU, TTU, ¿se acuerdan? Eso. Sí. Entonces yo quiero ver
En el grupo A, ¿qué dice? Grupo A, hasta 3 conductores en ducto, en cable o directamente enterrados. Y en el grupo B dice conductor simple al aire libre. ¿Cuál era la condición que yo le había puesto para hacer el plano? Que fuera subterráneo. Que fuera subterráneo. Por lo tanto, el grupo B se descarta, ¿verdad? Porque no es al aire libre. Sí. ¿Ya? Pero aquí tenemos estos 3 conductores en ducto en cable directamente enterrados, que es un grupo multipolar. Entonces vamos al grupo A. ¿Y cuánto era la corriente de que íbamos a ver? El torno, por ejemplo, es de 22,5 amperes. Y la fresa es de 15,6 amperes. ¿Qué elegiríamos ahí? Vamos a estar en esta familia. Eso seguro. O este, o este, o este, o este. ¿Ya? Y en el grupo B al aire libre, ya lo descartamos. Por lo tanto, nos queda el grupo A. Y si es de 22,3 o 23 amperes, ¿qué usamos aquí? ¿Qué criterio? ¿Será bueno 25? Porque el otro sube a 35, fíjense. El de 25. El de 25. Y aquí sí que se justifica por el valor que sigue después. ¿Ya? Todos los conductores soportan un poco más que lo que sale como nominal, y al revés, el motor, el torno, por ejemplo, no va a estar funcionando siempre, ni 100%. Normalmente funciona, pasa, es de régimen periódico intermitente que se dice. Entonces perfectamente podríamos dejar este. Y ahí yo diría que es 3,31 milímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Elegimos ese? Sí, profe. Porque yo le voy a decir qué AWE, y ahí yo me voy abajo, acá. Esta que yo lo llevé solo para acá nomás. Aquí está, por aquí. 129, acá. Debiera estar aquí. Aquí está. O sea que en el fondo es 12 AWG. ¿Se fijan? ¿Se entendió? O sea que en la tabla de arriba buscamos la de milímetros cuadrados y con eso venimos hacia la de abajo para saber el AWG. Para saber el AWG. A no ser que la tabla te Ya. dé directo, es que esta tabla, como es chilena, la norma te privilegia hablar de milímetros cuadrados. No sé si se fijaron. De eso, Sí, en profe. milímetros cuadrados. Y después, por último, tú eliges y vas a la conversión a WG para poder comprarlo normal en el comercio. Ah, ya, profe. No sé si entendieron. Lo que pasa es que la chilena no habla de estos números, pero habla así de 1,5, de 2,5, habla de 4, de 6, de 10 milímetros cuadrados. Entonces, pero en la tabla, como es una norma chilena, coloca la relación milímetro cuadrado. Entonces yo busco el milímetro cuadrado, 3,31, y después digo que es 12 AWG. Eso se lo voy a enseñar yo el miércoles. Y en el fondo, como vamos a hacer varios circuitos, aquí sí que voy a poner una protección general. Una cosa así. Voy a hacer algo aquí, a ver si me lo permiten. Yo tengo esto. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Así, El disyuntor, profe. unos disyuntores, muy bien, la suma. Supongamos que ustedes tengan que hacer 4 circuitos. Este era el tono, la fresa. En el fondo van a ser 6, ¿sí? Un compresor, un emeril, ¿ya? Cada uno va a proteger una máquina. Entonces yo voy a hacer esto. ¿Ok? Y este tiene un número, este tiene otro, tiene otro, tiene otro. ¿Qué faltaría para completar este diagrama unilineal?
¿Qué creen ustedes? Por aquí. Aquí yo voy a tener la línea, por ejemplo, 5KB. Chuta, me salió la K ahí. Y de aquí yo me ingreso al tablero. Y yo voy a hacer esto. ¿Y cuál es la función de lo que acabo de hacer? Aquí falta el chafo, ¿ah? No lo quise dibujar, pero después lo... Sí. ¿Qué está el ¿Ah? transformador? ¿Ah? ¿El transformador? Espérate, falta eso. Después lo... Vamos a hacer un dibujo. Es como... Le estoy dando la idea de que... De algo... Ahí está. Supongamos que se transforma. Ese transformador, ¿cuál es la misión? Convertir 5000 volts. Lo vimos. ¿Y se acuerdan? Y aquí, dejar 380 o 220. ¿Estamos? Sí, profe. Esa es la idea del transformador. Muy bien. 380 sería en este caso, sí, porque es de 380 en potencia. este caso para esto. Pero como yo les pedí también, quisieran, esto si pueden lo anotan porque es un borrador que les va a servir mucho. Quisieran también un circuito, iluminar un baño, ¿se acuerdan? Una bodega, que sale en el dibujo. Sí, sí. Entonces necesito 220, o sea, de todas maneras el transformador, para que cumpla bien la función, tiene que tener 220. ¿Ok? Entonces tenemos 380, 220 y con los 220 podemos aquí hacer dos circuitos monofásicos cada uno, que uno es de iluminación y el otro de qué sería. En el circuito de iluminación 220. Ya, pues contéstenme, pues. N. ¿Ah? N o no. No, les pregunto para qué, pues. ¿Qué hacemos en el circuito en instalación domiciliaria? ¿Por qué hacíamos dos circuitos? ¿Uno de qué era? Ah, uno de enchufe y otro de Uno de iluminación. enchufe, exacto. Entonces hacemos uno de iluminación, que lo hice con una ampolleta, y otro de enchufe. Si se fijan, yo estoy bosquejando aquí el diagrama lineal que ustedes tienen que hacer en el trabajo, en el nuevo. Entonces para acá, lo más probable es que para acá pase solamente una fase. Supongamos que pasó la fase R. Ahí está. ¿Estamos? Y esa fase R va a ser capaz de iluminar aquí y de poner energía a los enchufes. Hasta aquí, aquí abajo, ¿cuántas fases irán aquí? Aquí. ¿780? 3 o no. 3. Muy bien, muy bien. La fase RST. Pero como siempre el profe trata de poner más dificultades, yo voy a poner que un esmeril que es de fuerza sea de 220. Y si es de O sea 220 que, monofásico, el esmeril serían 2. ¿ah? En el esmeril serían 2, no 3. Exacto. Si este es el esmeril, ¿verdad? ¿Verdad? Tenés toda la razón. Sin querer había puesto el esmeril, lo arreglamos al tiro. Muy bien, gracias. A ver. Ah, Una máquina, una máquina. es una máquina, muy bien, así me gusta. Que se vaya entendiendo. Es bonita, está. Bueno, que a mí me gusta esto, pero es bonita y es práctica esta materia. Aquí. Entonces yo me voy ahora aquí. Y me voy acá. ¿Por qué no me resulta ahí? Ahí está. Ahí está. Aquí sería 2. ¿Y por qué? Porque el esmeril. Ah, pero ¿sería 2 o no sería 2? ¿Qué coloca aquí como número? ¿Las dos rayitas o no, profe? Pero solamente la fase. O sea, en el fondo es 1 nomás. Ahora, van Ah, 2 cables. Fase noche y tierra. Pero esto es 1. Una fase. Y supongamos que aquí va la fase S. Me voy a borrar. Voy a borrar aquí. Y voy a colocar la fase R, ahí. O la S.
El diagrama lineal, esa es una S, no un 5. Entonces aquí irían 3 y aquí irían 3. Me gustaría que, esto lo fueran ustedes escribiendo, ¿ah? Porque toman apuntes la explicación que vamos dando aquí. Ahí. Y esto sería 3. Bien hechito, un 3. ¿Qué significa ese 3? Que van las 3 fases aquí, por lo tanto trifásico. Entonces este disyuntón tiene un número. Aquí trifásico, disyuntón tiene un número. Aquí, esa es la S. Le voy a poner 1 mejor. Justo se van a... Casi me enredo yo. Estoy anotando y aquí voy a colocar un 1. ¿Ok? ¿Estamos? Y aquí va, obviamente va la fase R también. Y aquí puede ir la S o la T, cualquiera. Pero una fase, ¿por qué? Porque el Emeryl es de 220 volts. Entonces la pregunta partió diciendo, ¿qué faltaba aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Y qué hace eso? Ese otro disyuntor, ¿cierto, Es profe? otro disyuntor, muy bien. Que protege el trafo. Después del trafo, viene este disyuntor, pero ese disyuntor lo que hace es una protección general de todo esto. ¿Qué significa eso? Que si yo voy y desconecto esto, quedo sin energía total. Desconecta todo para abajo. Todo para abajo. Pero eso pasa cuando, en un caso de emergencia, o en el caso de que falle algo esto, que sea tan grande la falla y el nivel de corriente de cortocircuito, que la protección misma, por ejemplo, de este torno no fue capaz y ahí actúa esa, aunque corte todo. Pero por algo no cortó esto. Esa es la idea. Ese es un diagrama lineal que es nuevo ahora que vamos a usar en el plano nuevo. ¿Se entendió algo? Sí, profe, al menos yo sí entendí. Ok. No sé los cabros. Los cabros del barrio. Necesito obligadamente hoy día pasar lista. Los voy a pillar. Estamos con esta relación entonces, acuérdense bien. En la hoja 131, por eso como yo lo vi, me acuerdo que era la hoja número 31 de este. Ya, profe. Cuando ustedes vean la norma para llegar al tiro. Si ven, ahí está la 123. La 131 es la que yo utilicé. Y las otras son las tablas 86A y 87A. Y el apéndice 6. Esas fueron las tres que vimos de la norma. ¿Estamos? Sí, profe. Oye, si esta materia es bonita. Súper bonita. Después podemos hacer un emprendimiento, hacemos una empresa. Como clase. Como clase. ¿Usted tiene alguna ramo relacionado con emprendimiento, gestión? Tenemos gestión de calidad, profe. ¿Ah? Gestión de calidad tenemos nosotros. Ah, tienen gestión. Ya. Sí, y teníamos algo de economía el año pasado. Ya. Entonces algo sabemos. Algo se sabe. Qué bueno. Lo otro lo va adquiriendo uno con su motivación a hacer algo. También es importante. Quedó la pantalla roja. Ya, vamos a volver para cerrar lo otro. Aquí está. Estoy experto ahí, ¿eh? Ahí sí, volví a la tabla. Sí. Ya. Sí, profe. Ya, estos son datos, bueno, el valor, el motor, este es el motorcito que más se utiliza. Y si se fijan ahí no tiene alambre nada, por eso se llama jaula de ardilla. Lo hemos mencionado nosotros. Jaula. ¿Ya? Y lo mismo que la jaulita. Y el bobinado, todo lo que es alambre está por fuera.
por lo que se llama estator. Yo le mandé un apunte, sí, ahí sí que sí, en que salía un poquito cómo funciona y que... Pero para mí lo importante es saber que un motor lo que hace es convertir energía eléctrica en fuerza, en movimiento. Por eso estamos hablando de instalaciones de fuerza, ¿ya? Y que permite accionar cosas. Por ejemplo, acciona un taladro, acciona un torno, fresadora, máquina, herramienta. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los datos principales de un motor? ¿Quién podría decirme que sale eléctrico y dice más significativo que aparecen en su placa de características? ¿Quién me daría alguno? Ya lo hemos hablado, ¿ah? Por Yo no ejemplo, la tengo auto, potencia. profe. ¿Ah? Yo no tengo auto. ¿Pero qué tiene que ver el auto? De un motor eléctrico, hombre. La potencia, los HP, ¿ok? En kilowatt o en HP. Ok. El voltaje al cual funciona. Por ejemplo, nosotros hemos visto aquí trifásico 380 volts, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otro dato? La velocidad. Eso salió un... No, ahí sí para que quede más correcto. Velocidad. Normalmente es de 1500 RPM. Son los que más se utilizan. ¿Qué otro dato creen ustedes que es importante en un motor eléctrico? Hemos hablado toda la tarde. Profe, ¿Ah? no sé, profe. Hemos hablado toda la tarde. Sí. Potencia, voltaje, velocidad. ¿Fuerza o no? Ah, pero eso sería la potencia. Eso es potencia, exacto. Si ¿se acuerdan que el transformador nosotros hablamos de que este datito, 400 kilovoltamperes, ese indicaba un poquito la potencia del trafo. Si era más grande. Si era 50 kVA, era más chiquitito. En el motor ocurre lo mismo. Si el motor es no sé, el 4 kW corresponde como a 6 HP, el 11 kW corresponde a 15 HP, y si yo aumento, va aumentando el motor. Si un motor de 500 HP es la mole, ¿ya? Pero hay un dato aquí, ¿con qué descubro yo qué Los amperes. protección? ¿Ah? Los amperes. Los amperes, importantísimo eso, corriente. Bueno, Para probar al tiro, ¿ah? Muy bien. Corriente en amperes. En amperes. Ah, ando clarito. Ahí está, pero en amperes. Ustedes ya saben esto. Ahí. Ahí sí. ¿Qué otro dato eléctrico? La frecuencia. ¿En Chile cuánto es la frecuencia? En Hertz. Ya, yo le voy a decir. ¿Ah? No, nada, profe. Había dicho 180, nada que ver. No, la frecuencia en Chile es 50 Hz. La frecuencia. ¿Con qué se produce la energía eléctrica? Y frecuencia, acuérdense, son cada vez que se repite un ciclo, por lo tanto son 50 ciclos por segundo. Esos son los más importantes. Las otras son más bien de variables mecánicas. ¿Ya? Después este dato yo lo voy a pasar hacia abajo mejor y ustedes lo tienen más completo. Se lo envío yo de ahí. Ahora vamos completo. Ya. Si encuentran alguna variable eléctrica, ustedes la agregan nomás aquí. Pero lo más importantes son esas. La potencia para saber el tamaño, para qué puede accionar el motor.
el voltaje con que funciona, la velocidad con que gira, la corriente que consume y la frecuencia en la cual se conecta a la red que tenga que tener 50 Hz. ¿Ya? Y esta corriente es muy importante porque nos permite dimensionar el motor a nosotros para que, de acuerdo a la corriente que hay en el circuito, yo pueda colocar ese motor y ver su protección y ver los conductores. ¿Ya? Estos son datos que van a utilizar en el plano. Esto lo conversamos, el conductor yo creo que lo voy a cambiar. Y vamos a usar canalización subterránea y por esa razón lo más probable es que usemos un TTMU. ¿Ok? Las tablas de disyuntores, también vimos los disyuntores, el plano, la canalización. Y vamos a ver mejor sí cómo armamos este plano con el diagrama lineal y el cuadro de carga que debe hacerse, que es de fuerza y alumbrado, que eso no hemos visto. Pero el próximo miércoles vemos todo eso. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, profe, nos parece. Muy enredado, ¿no? No, o sea, es que al teniendo la tabla uno igual se ordena porque sabe qué buscar y dónde Exacto. buscarlo. Y con esa tabla uno ubica todo. Sí, Ahí pues. tienen la tabla de enchufe. Fíjense, porque si yo quiero, a ver, quiero energizar un motor que tenga 22 amperes, no puedo usar el enchufe de 16, ¿está claro? Sino que debe ser el de 32. Aquí también tengo que elegir el enchufe. No sé si lo captan. Estos son capacidades de enchufe. Mm. Por lo tanto, de acuerdo al valor de corriente, yo elijo el de 16, el de 32. El de 63 no va a ser ese. El valor de la corriente sería 380, ¿cierto, profe? ¿Cómo? 380 sería el valor de corriente. No, 380 es el voltaje. No te Ah, confundas. No te confundas. El 380 significa tres fases. Ahora, el valor de la corriente va a depender de lo que yo conecte en ese enchufe. Un ya, motor más profe. grande, menos grande, todo eso. Sí, pues siempre habíamos dicho que lo poníamos de 200, ¿o no? Ah, no, pero esa es la potencia. La Del potencia enchufe. claro, lo que pasa es que Ya, ya. cuando hay fuerza, los enchufes están dirigidos. Porque tú, si yo quiero alimentar el torno era de 22 amperes. ¿Te acuerdas? El que sale acá, Sí, profe. ahí. Por lo tanto, para ese torno, yo tengo que poner un enchufe que soporte los 22, por lo tanto es de 32. Ah, ya, profe. Y en ese lo conecto. Por eso también hay que elegir el enchufe. Ah, ya, 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 ya. Es que estaba entendiendo mal, profe. ¿Te Ya, fijas? ya caché. Es lo mismo que Sí. elegir el disyuntor. Sí, pues lo mismo, pero uno elige el enchufe. Uno elige el enchufe ahora, exacto. Ya, profe. No es normalizado como en la instalación domiciliaria. Es como más complicado, pero se entiende, viendo las tablitas. Por eso yo quise hacer esta tabla. Les pido que ustedes la vean y que el miércoles me pregunten si tienen dudas de esto. ¿Ya? Ya, profe. A ver, yo vi llegar a Alejandra ayer con Muñoz, ayer con Larcón, Eduardo Muñoz Correcto. también, y Kiare A Vera. la Kiare también. ¿Y qué me falta? Ahí yo nomás los 5. Sí. Sí, así fue. Cualquier cosa, correo, preguntas, consúltenme si quieren. ¿Listo? Ya, profe. Ya, chiquillo, Ya, chiquilla. profe. Que estén muy bien. Un gusto. Igual, profe, Chao, cuídese. cuídense. Profe, Cuídese. Chao, igual. chao. Chao. Que tenga buen fin de semana. Gracias, tú también. Gracias.